Querido Monseñor Morao, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, todo pueblo de Dios, quiero decirle que nosotros los chalatecos estamos muy contentos de estar hoy aquí en esta catedral. Hemos venido con mucha ilusión y con mucha alegría a compartir la novena de nuestro patrono, el Divino Salvador del mundo. Nos sentimos contentos. Los chalatecos siempre han tenido mucha costumbre de venir a la catedral, y algunos me decían en estos días que antes, cuando se venía hace más de 30 años, eran situaciones un poco complicadas y difíciles, y ahora estamos en otro tiempo. Pero qué alegría para nosotros los chalatecos estar hoy aquí. Nos alegramos, nos sentimos felices, agradecemos a su excelencia reverendísima Monseñor José Luis Escobar y a los sacerdotes de aquí de la parroquia de la catedral que nos hayan invitado a venir. Como ahora se hace muy bonita esta novena del Divino Salvador, porque siendo 9 diócesis en El Salvador, nos toca un día de la novena a cada uno. Es una verdadera alegría. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado, ya yendo a la palabra de Dios, en la primera lectura esa preciosa descripción de cómo Moisés, cuando oraba, se le irradiaba el rostro. Moisés es el hombre que nos refleja la importancia de la oración, y cómo el hombre y la mujer que se dedican a la vida de oración también se transforman, se irradian, y no solamente momentáneamente, sino que la transformación más importante no es que se nos ilumine solamente el rostro, sino sobre todo que la vida, poco a poco, gemito a gemito, como decimos, se nos va transformando. Eso le sucedía a Moisés. Y la importancia de Moisés es que va a guiar a este pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años por el desierto. Y Moisés todos los días tenía, por decirlo de alguna manera, audiencia con el Señor. Todos los días Moisés vivía en la relación con el Señor, en ese trato de amistad que podríamos decir con el Señor. Y Moisés todos los días ahí consultándole al Señor, y el Señor inspirándole lo que tenía que hacer. Queridos hermanos y hermanas, cuando andamos con nuestra vida que no hayamos que hacer, es un síntoma preocupante, porque seguramente lo que nos está fallando es nuestra relación con Dios. Cuando andamos también por la vida lleno de tristezas, y andamos todos acobardados, y andamos así cabizbajos y sombríos, o como dice Monseñor Morao, con cara de chupa limón, probablemente tu relación con Dios no ande del todo bien. Lo que nos preocupa tanto muchas veces es porque pensamos que somos nosotros los que vamos a resolver los problemas, y que somos nosotros los que tenemos que hacer esto y lo otro. Y es cierto, el Señor cuenta con cada uno de nosotros, pero al final el que hace la obra es el Señor. Y el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, no por la decisión de Moisés, sino porque el Señor lo pedía. Y toda la guía que el pueblo de Israel va a tener a lo largo de esos 40 años por el desierto no son antojos de Moisés, sino que son reflejo de lo que Dios le pide que haga con su pueblo. Igualmente nosotros, queridos hermanos, nuestra relación con Dios hace posible que vayamos transformando la historia, y que esta historia de tantos sucesos amargos en nuestro país le vayamos encontrando el sentido dentro de la historia de la salvación. La oración, queridos hermanos y hermanas, transforma nuestra vida y transforma el entorno por donde nosotros también nos movemos. Y esta oración o este trato con Dios transforma nuestras familias también. Queridos hermanos y hermanas, un día vamos a saber en el cielo lo valiosa que fue la oración de nuestras madres, de las madres de cada uno de nosotros, cuando en silencio nos encomendaban al Señor. Un día vamos a saber la importancia que tuvo la oración de todas esas santas mujeres que le llamamos guardas del Santísimo, y cuántas vocaciones también originaron las oraciones de estas piadosas mujeres. Un día vamos a saber también que en esta historia un tanto amarga que hemos tenido a veces en el país, nos vamos a dar cuenta de la importancia que ha tenido la fuerza de la oración
de este pueblo cristiano. Hace como 30 años llegamos a los acuerdos de paz, pero lo que hicieron que ese acuerdo de paz llegaran no fue tanto solo los políticos que estaban involucrados, sino la gran fuerza de este pueblo que oraba por la paz de este pueblo. Y aunque yo sé que sí lo creen, pero aunque alguno no lo crea, la oración es la que hace posible la transformación de este mundo. Cuando las personas viven o vivimos inmersas en Dios y que no hablamos de lo que a nosotros se nos antoja, sino que vamos hablando de lo que Dios dice y de lo que la palabra nos inspira, ahí hay que prepararse, porque los hombres y mujeres que viven pero inundados de la presencia de Dios siempre se hacen peligrosos para los que no quieren vivir de acuerdo a Dios, pero van transformando la historia y van haciendo que esta historia sea una historia nueva. Un día nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos y hermanas, cómo la oración de ustedes, de todos los que estamos aquí, ha servido para transformar la historia de nuestro país. Y no les estoy diciendo palabras bonitas, sino que es la verdad. Este pueblo salvadoreño camina a pesar de los políticos que nos han tocado en la historia. Camina porque creemos, camina porque tenemos fe y camina porque este país sin la fe y sin la oración, sin esa experiencia de Dios, no sería el pueblo del divino Salvador del mundo. Sería un pueblo triste y opaco. Y este país lo que menos tiene en su población es que viva la amargura. Le sacamos memes, como dicen por ahí, que hay muchos padres hasta de memes por acá, le sacamos risa, le sacamos el sentido del humor hasta en las calamidades más grandes. Así es. Y el ejemplo de Moisés así nos lo dice también. Moisés es el hombre que va a saber guiar a su pueblo incluso en la tosudez y en esa dura cerviz que es esta parte de acá, como ustedes saben, duros, tensos, esa gente para guiar, para dejarse mandar, para dejarse guiar por Israel. Pero Israel, aunque a veces se desespera, siempre sabe lo que tiene que hacer, porque es el hombre que vive inmerso en Dios. Por eso la transfiguración que nosotros celebramos como fiesta patronal, ahí tenía que estar Moisés. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado cómo se guía a un pueblo y cómo ese pueblo de Israel se vio bendecido por la vida y por ese contacto profundo de Moisés con el Señor. El otro que aparece es Elías, otro hombre de Dios también. Así que, hermanos, créanlo, ustedes, tal vez muchas madres de familia están por aquí orando por la conversión de un hijo, orando por la conversión de un esposo, y a lo mejor esa conversión no llega. Pero lo que ustedes no saben, queridas hermanas o hermanos, es que esa oración que ustedes hacen, además de santificarles a ustedes, previene a esos hijos suyos de males peores todavía. Nunca hemos entendido lo importante que la oración tiene también efectos preventivos en esas personas por las cuales nosotros también oramos. Y luego la lectura del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos habla cómo un hombre encuentra un tesoro en el campo. En el antiguo Israel, hermanos, no tenían esto que nosotros hoy tenemos de los bancos. Cuando alguien tiene grandes joyas y demás, a veces hasta hay cajas fuertes, dicen, yo he oído por ahí, en los bancos para guardar todo eso y demás. O hay personas que tienen mucho dinero y lo tienen en el banco. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por el miedo a los ladrones, los que tenían algunas posesiones iban a enterrarlos. Todavía se recuerda en algunos lugares, incluso de Chalatenango, que una gente iba a enterrar en los potreros y demás cosas de gran valor. ¿Para qué? Para que los ladrones, si llegaban a la casa, no se los robaban. Pero eso se mantenía en secreto, y a veces el hombre o la persona que había enterrado aquello en el campo se moría de repente, o como decimos en buen salvadoreño, le daba un patatús, y ahí quedaban los campos con aquellos tesoros. Y mientras la gente alquilaba los terrenos para ir a trabajar y demás, iban encontrando a veces en los campos tesoros,
objetos de valor. Entonces algunos de estos que alquilaban los terrenos, resulta que iban donde el dueño: véndame ese terreno, venda. Hacían todo para comprar aquel campo. ¿Por qué? Porque tenía un tesoro. Y cualquier salvadoreño un poco inteligente diría: ¿y por qué no sacó el tesoro? ¿Qué le interesa era el terreno? Una muestra de honestidad de aquellos tiempos que hoy le hemos ido seguramente perdiendo. Aquel hombre no quería solo quedarse con el tesoro, sino también el terreno. Pero sea como sea, la aplicación más importante es que resulta que cuando nosotros nos hemos encontrado con el Señor, hemos encontrado lo más valioso que nos puede ocurrir en nuestra vida. Lo más valioso que te puede pasar en la vida, hermano y hermana, es que te encuentres con el Señor y que vivas de la mano de Él. Lo más valioso, la perla más fina que tú puedes encontrar, o la joya más grande que tú puedes encontrar en este mundo, es encontrarte con el Señor. Cuando te encuentras con el Señor, muchos de los afanes que has tenido en la vida cambian, porque bien dice también San Agustín, que inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y esa es la verdad. Muchas preocupaciones que ustedes y yo llevamos es porque no terminamos de descansar en Dios. Pensamos que nosotros tenemos que resolver y que la inteligencia nuestra es brillante. Es el Señor, queridos hermanos. Y unas palabras finales. Como pueblo chalateco también hemos estado reunidos hace un momento allá en la cripta. Quiero decirles, y ya todos lo saben, que Monseñor Romero amaba entrañablemente Chalatenango, y que Chalatenango, después de estar aquí en San Salvador, era el departamento que San Romero más visitaba. Chalatenango se le convirtió en su Betania, y Monseñor Romero tiene un montón de halagos para Chalatenango, como uno que dice: yo siempre he sentido una gran admiración, un profundo cariño por la gente, por los pueblos y por las familias de Chalatenango. Y Monseñor Romero nos decía a Chalatenango que éramos una santa mina de vocaciones, y por eso hoy no habíamos venido como diócesis a honrar a San Romero de América, pero hoy hemos venido aquí a honrarle, y nos sentimos contentos porque el salvadoreño que más ha amado a Chalatenango ha sido San Óscar Arnulfo Romero, y por eso hoy nosotros hemos venido San Óscar Arnulfo Romero se sentía a gusto con nosotros, y yo en las vidas de santos yo me glorío porque hasta hoy, viendo a Romero, veo que un santo nos habla de piladeras. Monseñor Romero en sus homilías y en su diario nos habla de piladeras. ¿Dónde está Dulce Nombre de María? La parroquia de Dulce Nombre de María, levánteme la mano por favor. Vaya, miren, hoy no vino. Bueno, pues a Monseñor Romero le encantaba ir a Dulce Nombre de María porque le regalaban motates, los mutas o los motates. Ahí aparecen sus homilías. Y le gustaba también, una vez en Dulce Nombre le regalaron una cebadera, una matatilla, y Monseñor Romero se emociona al ver que le están regalando esa matatilla. En Citalá comenzó una costumbre muy bonita, y era que, como muchas parroquias no tenían sacerdote, resulta que comenzaban la celebración de la palabra a la misma hora que San Óscar Romero comenzaba aquí en la catedral la misa. Y cuando llegaba la homilía, los que estaban dirigiendo la homilía se callaban y ponían las bocinas, las homilías de Monseñor Romero, que las transmitía la YSAX desde aquí. Y esa fue una tradición que comenzó en Chalatenango, concretamente en Citalá. Y Monseñor Romero recomendó eso a todo El Salvador. Y en muchos lugares donde era permitido, porque en otros lugares no lo permitían, se oían los domingos por las bocinas las homilías de Monseñor Romero. Así que este es el gran santo. Se sentía contento con un sombrero que le regalaron en los ranchos, porque en los ranchos hacían el festival del maíz, utilizaban toda la tusa, los olotes para hacer artesanía, y Monseñor Romero siempre quiso ir, pero en los 3 años que fue arzobispo nunca pudo ir, pero le llegaban los regalos y él se sentía contento. Así que nos sentimos contentos también hoy, como les digo, de estar en la casa donde reposan
los restos de nuestro primer gran santo, San Óscar Arnulfo Romero, profeta y mártir de este pueblo salvadoreño y de esta iglesia salvadoreña. Y una última palabra sobre el santo que hoy estamos celebrando. De aquí nos vamos a ir como a las 10 de la noche, no se preocupen con la homilía. Hoy este gran santo ha marcado la historia del cristianismo y de la espiritualidad cristiana. San Ignacio de Loyola es muy famoso especialmente por el discernimiento y los ejercicios espirituales. Hasta el Concilio Vaticano II se pedían que todos los que se iban a ordenar de sacerdote tenían que hacer los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que duran, al menos los primeros, que duran un mes. Y este día que San Ignacio de Loyola fue canonizado, fue un día grandioso, porque fueron canonizados 5 grandes santos. El primero fue San Ignacio de Loyola, el segundo, un hermano de su congregación, de su orden, que era San Francisco Javier. Otro santo importante que fue canonizado ese día fue San Isidro Labrador. En mayo todavía en Chalatenango decimos: San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Pero hoy decimos al revés, porque con este trastorno climático le decimos: quita el calor y pon el agua. Más bien, quítanos el sol y pon el agua. Hemos llegado a hacer la jaculatoria más bien al revés. Otro de los grandes santos que fue canonizado con Ignacio de Loyola fue San Felipe Neri, un santo italiano. El patrono le llaman de la alegría, o que el santo de la alegría, el santo del buen humor de Dios, porque hacía bromas a veces a los monaguillos que tenía celebrando misa, de escondida les jalaba las orejas, les daba un empujón y cualquier cosa, y siempre estaba alegre. A lo mejor nos conviene a todos encomendarnos un poquito a ese santo para que se nos quite un poquito la cara de chupa limón. Y el quinto santo o santa que fue canonizado ese día de San Ignacio de Loyola fue Santa Teresa de Jesús, también la fundadora de la Orden de los Carmelitas. Entonces, esos 5 grandes santos en una sola canonización: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador, San Felipe Neri y la última, Santa Teresa de Jesús, que fue la primera doctora de la Iglesia. Démosle gracias a Dios, porque siempre a lo largo de la historia han habido grandes santos que nos ayudan a sacar la Iglesia de esos momentos que parece que nos empatinamos. En estos momentos de la historia, el Señor también está mandando muchos santos y santas para que saquemos nuestra iglesia adelante y para que saquemos a nuestro cristianismo adelante. Querido pueblo de la arquidiócesis, esta vicaría, les agradecemos que nos hayan permitido venir a celebrar con ustedes esta Eucaristía. Divino Salvador del mundo, ruega por nosotros.